Los voy a invitar a que me acompañen. Vamos a estar en Juan, capítulo 15. Vamos a terminar el capítulo el día de hoy con el favor de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo mientras estudiamos su palabra. Padre, venimos a ti, Señor, pidiéndote tu dirección, tu sabiduría, mientras estudiamos tu palabra. Queremos pedirte que abras nuestros oídos, que nos des, Señor, la atención necesaria para que podamos fijar nuestros ojos en ti, para que nuestro corazón esté expectante de lo que tú quieres hablarnos. Te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Ponemos, Señor, todo lo que somos en tus manos para que tú nos guíes, que mientras escuchamos tu palabra tú nos moldees y tú nos prepares, Señor, para lo que tú quieres hacer en nosotros. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y en esa confianza, Señor, nos acercamos, Señor, a ella, sabiendo, Señor, que es a través de ella que tú nos hablas también y nos das dirección el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Amén. En el mes de julio vamos a cumplir 6 años que nos cambiamos de casa. Y hace 6 años que, bueno, de hecho tardamos casi un año en que nos dieran la casa, pero cuando la fuimos a ver, pues se nos hizo muy suave porque tenía jardines, un parquecito ahí, pues más o menos, tenía una alberca y dijimos, qué padre, ¿no? Qué padre. En aquel entonces mis hijas estaban más chiquitas y podían ir al chapoteadero ahí, y se nos hizo algo muy suave. Y cuando nos hicieron la cotización de la casa, dentro del precio iba una cantidad de dinero que se iba a ir a un fideicomiso. A un fideicomiso para que mientras tú vivieras allí, pues con ese fondo que todos pagaban, se mantuvieran los jardines, la alberca, pues el pago de los guardias, etcétera. Entonces, pues se nos hizo muy padre. Llegamos, casi un año después nos dieron la casa y nos fuimos, nos cambiamos y qué padre, ¿no? Y ahí estábamos. Pero de repente, un día nos invitan a una reunión a todos los de la colonia. Y la reunión, pues nos avisan que resulta que el dinero del fondo se acabó, que no fue suficiente el fideicomiso para la cantidad de gastos que había, y pues que ahora tenías que pagar. Y bueno, imagínate gente que tenía un mes o menos que le acaban de entregar su casa, que le acaban de decir que todos los gastos estaban pagados, y llegan y le dicen, ¿sabes qué? Ahora tienes que pagar una cantidad mensual, además de lo que pagas al banco o al Infonavit, pues además tienes que pagar una cantidad mensual para que puedas entrar y que estén los guardias y que disfrutes de la alberca y de los jardines, etcétera. Hubo gente que casi se agarraba a golpes allí hay un comité de vecinos, pero los vecinos, pues ¿qué culpa tienen? Simplemente estaban expresando algo que la constructora no te había dicho completamente. Y quizás estés pensando en este momento, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Pues básicamente que a nadie le gusta que nos digan verdades a medias. Al momento que tú vas a hacer una transacción, que vas a comprar una casa, un carro o lo que sea, tú quieres saber todos los detalles de lo que estás comprando, ¿sí o no? Jesús lo que va a hacer en este capítulo 15 es eso. Jesús va a mostrar una realidad que no es muy atractiva en el Evangelio, pero que es parte del Evangelio, y es algo que Jesús quiere dejar bien claro a sus discípulos, y es algo que tiene que quedar bien claro a nosotros el día de hoy. Y antes de que entres a ese pasaje, te voy a pedir que vayas a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, al capítulo 3. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice,
en el versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y mira el verso 12 para que lo subrayes. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso es lo que Jesús va a hablar el día de hoy en Juan 15. Juan 15, si tú recuerdas, comienza hablándonos acerca de la vid. Y Jesús lo que nos habla es que todos nosotros como creyentes debemos vivir una relación de dependencia con Jesús. Y dice, separados de mí nada pueden hacer. Pero no solamente nos dice que debemos vivir pegados a la vid para dar fruto, sino que también dice Jesús que si le amamos, tenemos que permanecer en el amor de Jesús. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos esa relación personal con Cristo tiene como fruto una obediencia a su palabra, y específicamente allí da un mandamiento que es donde vamos a empezar en el verso 17. Esto les mando, que se amen unos a otros. Jesús no solamente quiere que nosotros vivamos en una relación con Él, vivamos una dependencia con Él, vivamos una relación íntima de comunión con Él, sino que nos anima, y lo vimos hace 3 semanas, a que también amemos a nuestros hermanos, amemos a aquellos que también han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y este pasaje, el verso 17, lo que va a hacer es que Jesús, después de hablar la relación que tenemos con Él como creyentes y la relación que tenemos con otros creyentes, la va a contrastar con la relación del mundo con Cristo y el mundo para con nosotros. Y normalmente cuando tú, quizá esta haya sido tu experiencia, cuando te compartieron el evangelio, te dijeron, quizá tú tenías algún problema, quizás tú tenías alguna necesidad particular, estabas batallando con tu matrimonio, con alguna enfermedad, y alguien te dijo, Jesús tiene la respuesta para ti. Y quizá esa fue la razón primaria por la que te acercaste a Jesús. Y una vez que comenzaste a conocer a Jesús, empezaste a ver todas las implicaciones que tiene la muerte de Cristo. Y quizá te diste cuenta que no era todo color de rosa. Y quizá, aún a pesar del costo, asumiste ese costo y por eso estás aquí. Pero Jesús quiere que nosotros como discípulos seamos conscientes de la realidad de nuestra relación con el mundo, basado en nuestra relación con Él. Y Jesús entonces, a partir del verso 18 y hasta el 27, va a comenzar a hablar a los discípulos de cómo va a ser su relación con el mundo una vez que Él se vaya. Ahora piensa en esto, acuérdate que desde el capítulo 13 Jesús se está despidiendo de los discípulos. Jesús sabe que en unas cuantas horas Él va a ir a la cruz y está dejándole las instrucciones finales para que ellos puedan seguir adelante con el llamado, con el ministerio que ellos tienen. Y vamos a leer entonces a partir del verso 18. Dice el verso 18, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Perdón, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y quiero que pienses en esta realidad. Jesús comienza diciendo en el verso 18: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Y Jesús va a plantear una realidad que no solamente era cierta en ese tiempo, sino cierta el día de hoy. Y es que el mundo es hostil a Dios. No sé si tú hayas pensado en eso. El mundo es hostil, el mundo está en contra del Dios de la Biblia. Esto que está diciendo Jesús aquí no es nada nuevo, porque en Juan mismo, si vas al capítulo 1, Juan, hablando de Jesús, menciona en el verso 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Esa es una realidad. El mundo es hostil a Dios. No abiertamente necesariamente. No estoy diciendo que todo el mundo está peleando con Dios abiertamente. Es una actitud, en algunos sí extrema, y en otros simplemente parece indiferencia, pero en realidad es que el mundo es hostil al Dios de la Biblia. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿En qué me baso? Bueno, si tú te vas al libro de Romanos, al capítulo 1, dice allí, en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vamos a dejar hasta allí. Pablo está diciendo algo. Todos los hombres tienen la posibilidad de conocer a Dios. Todos los hombres tienen por lo menos el testimonio de la creación. Y todos los hombres dicen que al ver la creación ya no tienen excusa para no glorificar a Dios. Pero dice que el hombre, en lugar de glorificar al Creador, ha decidido glorificar ¿a quién? A la creación, a lo creado. Y ese es el asunto el día de hoy. La gente, muchos que dicen no creer en Dios, en ninguna religión, ellos han creado su propio Dios y su propia religión. En algunas personas son ellos mismos. Y dicen no hay Dios, cada quien decide cómo vive, cada quien decide cómo gastar su vida. Y otros dicen sí, yo creo en Dios, pero no creo que Dios sea como dice la Biblia. El punto es que en general, cuando la Biblia, específicamente en Juan, en este pasaje, cuando habla del mundo, está hablando no de la creación, sino del orden que prevalece en la gente. Es decir, ¿cuál es la idea que prevalece en la gente? Y en ese sentido, la mayoría de la gente es hostil a Jesucristo. Aún en países como México, donde la mayoría de la gente dice creer en Dios, en el momento que tú hablas de Jesús y hablas del Evangelio y hablas de un camino único y hablas del pecado, la gente se va a tornar hostil, aun cuando dice creer en Dios, porque su imagen, su concepto de Dios no es el Dios de la Biblia.
Jesús en el verso 18 lo que está diciéndoles, quiero que sepan algo. Yo, cuando vine a este mundo, experimenté rechazo. Yo experimenté odio, oposición. No se asusten de que ustedes pasen por lo mismo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Quiere evitar el factor sorpresa de que llegaran los discípulos y de repente dicen, oye, ¿cómo que nos están odiando? ¿Y a nosotros por qué? Y Jesús les dice, mira, antes de que ustedes los aborrezcan, a mí ya me aborrecieron. Y piensa esto, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Jesús había sido profetizado, la estrella anunciando la llegada del Mesías, nace el bebé, vienen los reyes magos, o más bien los magos, que quién sabe si eran reyes, y ¿qué pasa con el rey Herodes? ¿Qué es lo que intenta hacer? Matar a Jesús. Desde su nacimiento hasta la crucifixión, Jesús fue aborrecido. Jesús siempre enfrentó oposición de Satanás, de los reyes, de los gobernantes, de los líderes religiosos. Jesús experimentó siempre una vida de oposición. Y Jesús dice aquí, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Y nos está diciendo esto, o se lo estaba diciendo específicamente a los 12, porque Jesús los iba a dejar, porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Y mira ahí, les dice que los van a aborrecer, pero Jesús les da las razones por las cuales van a aborrecer a los discípulos. Mira el verso 19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La primera razón por la cual iban a ser aborrecidos los discípulos y por la cual van a ser aborrecidos todos los creyentes es porque no son del mundo. Ahora, cuando hablamos de esto, a veces es difícil de entender. Bueno, no somos del mundo, ¿qué significa eso? Que no vamos a hablar con nadie que no sea de la iglesia, que no vamos a escuchar más que la música que escuchamos en la iglesia, que vamos a vivir todos en la iglesia y no vamos a una escuela que no sea de cristianos. ¿Qué significa que no somos del mundo? Básicamente significa que no pensamos, que no seguimos, que no nos amoldamos a la forma de pensar del mundo, que es lo que decíamos ahorita. El mundo tiene una forma de pensar, y en la forma de pensar de la mayoría de la gente del mundo es, yo soy lo más importante, ¿sí? Yo soy lo más importante, yo voy a hacer lo que me plazca, voy a hacer lo que me parezca mejor, lo que creo que es mejor para mis intereses, lo que es más conveniente. Y aquí Jesús dice, ¿saben qué? Ustedes van a estar en el mundo, pero no van a pensar como piensa la mayoría de la gente. Ahora, dice allí que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, dice que amaría lo suyo. Y quiero que pienses cómo es el amor del mundo. Realmente en el mundo no puedes hablar de amor del mundo, más bien sería la popularidad del mundo. Si tú te vistes de cierta manera, si tú hablas de cierta manera, si tú haces ciertas cosas, tú puedes obtener popularidad en el mundo, ¿sí o no? Y eso es algo que sabemos. Ahora, simplemente piensa en ese ejemplo, los artistas. ¿Qué pasa con un artista? De repente se vuelve popular y todo el mundo quiere ver sus películas o quiere un autógrafo de esta persona. Y esa persona por ese momento se va a sentir amada, popular, aceptada. Pero si es una actriz o un actor que es porque es guapo, porque es muy guapa, en unos cuantos años, ¿qué va a pasar con ese actor o con esa actriz? Nadie la va a contratar porque ya no atrae al mundo. Y entonces esa persona que se sentía amada se va a dar cuenta de la realidad, que en realidad nadie lo amaba. Me refiero al mundo. Nosotros como creyentes, dice que no nos podemos amoldar para ganar la simpatía de la gente. No se trata de ser populares porque hacemos las cosas que hace el mundo. Y quiero dejar algo en claro porque últimamente como que hay muchas ideas en el mundo, pero específicamente en Hermosillo. Tantas ideas de lo que un cristiano es o puede o no debe hacer
como cristiano. Y aquí la idea no es que no vas a hablarle a nadie que no sea la iglesia, no es que no vas a ir a un trabajo si no es cristiano, no se refiere a eso. Los discípulos sabían que estaban en el mundo, pero sabían que dentro de su ambiente ellos iban a marcar una diferencia, porque su identidad, su identificación no era con el mundo, sino con Jesús. Y en ese sentido, no solamente la forma de pensar de Jesús y la forma de hablar de Jesús era distinta, sus discípulos eran reconocidos por sus palabras. ¿Se acuerdan cuando Pedro está negando a Jesús y le dicen, pero si hablas igual que él? Pedro, aún no queriendo parecer a Jesús, la forma en que hablaba lo delataba. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Comenzó a maldecir para no identificarse con Jesús. Ahora, nosotros como creyentes hablamos de que no vamos a identificarnos con las ideas del mundo. De hecho, si vas a Primera de Pedro, es un ejemplo de cómo debemos conducirnos. Primera de Pedro en el capítulo 3. Es el capítulo 2, perdón. Capítulo 2, dice el versículo 9, lo cantábamos hace ratito, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no van a la iglesia, entre aquellos que no son cristianos, entre aquellos que no eran judíos. Dice, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Nosotros como cristianos somos llamados a estar en el mundo. No vamos a adoptar las ideas, ni los patrones de pensamiento, ni las formas del mundo, sino que vamos a atender el llamado que tenemos de identificarnos con Cristo y de vivir una vida buena aún entre gente que no es cristiana. A veces, de hecho, Pastor Jaime Foot puso un artículo y dice, se lo dedico a todos mis cachorros, no sé si alguien lo vio, a todos los cachorros de mi vida, hablando de los pastores jóvenes, algunos que él entrenó y que él discipuló, y la invitación era a no querer ser relevantes, a no querer aprovechar formas del mundo para atraer gente, para ganar popularidad. Dice, no que vas a permitir el pecado, pero sí tomar ciertas cosas, dice, y todo hacerlo cristiano. Y la película fulana, sí, pero tiene un mensaje ahí, mira, que esto es como en el evangelio. Mira, la canción de fulano grupo, mira, pero ahí le puedes encontrar el mensaje también del evangelio y todo andas cristianizando. Y estás tratando de no ser hostil, de no ser, no polemizar con las ideas del mundo y ganar simpatía. Y el artículo decía, hey, Pablo no hizo eso. Cuando Pablo estuvo en el Areópago, cuando Pablo habló con los filósofos, le dijo, hey, veo que son muy religiosos, pero ¿saben qué? Al Dios que ustedes no conocen, a ese es al que vengo a presentarles. Y ese es el que los va a llamar a juicio, lo vamos a leer más adelante. Pero el punto es este, el mundo cuando no te comportas como el mundo espera, el mundo cuando tú no reaccionas como el mundo espera, entonces el mundo no te va a aceptar. Y los jóvenes en la escuela o las jovencitas tienen muchas veces que ceder a las presiones porque no quieren ser rechazados,
porque nadie quiere que te vean como apestado, porque nadie quiere sentirse que no es amado por la gente. Pero ¿sabes qué? La realidad es que el mundo no ama. Puede ser popular, puede permitirte estar dentro de, pero no ama. Así de que nosotros como hombres, como mujeres, jóvenes que hemos recibido a Jesús, necesitamos entender esto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y por eso el mundo no te va a amar. El mundo te va a aborrecer. ¿Sí queda claro? Así de que Jesús le dijo, pero no te extrañes, eso me pasó a mí, te va a pasar a ti. Ahora, regresando a Juan 15, dice el verso 20, acuérdense de las palabras que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, si tú vas un poquito atrás al capítulo 13, cuando Jesús estaba en la última cena, cuando estaba con los discípulos, que Jesús lavó sus pies, Él usó estas palabras en el verso 16. Dice, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Jesús toma esas palabras y las vuelve a aplicar aquí en el verso 15. Y en el verso 13 Jesús lo que les dijo es, si yo soy el Señor, si yo soy el Maestro, y yo me humillo a mí mismo para servirlos a ustedes, ¿quiénes son ustedes para no hacerlo? Pero ahora Jesús en el capítulo 15 dice, hey, si a mí me persigue el mundo, si a mí me aborrece el mundo, ¿quiénes son ustedes para que no pasen por las mismas cosas? Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tengan por cierto que va a suceder. Si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren honrarme, el mundo los va a aborrecer. Pero en medio de la hostilidad del mundo hay fruto, dice en el verso 20. Al final dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así como Jesús fue perseguido y hubo gente que siguió, que creyó, que recibió su palabra, así va a ser con ustedes también. Los van a aborrecer, los van a perseguir, pero también habrá aquellos que escuchen el mensaje, que crean el mensaje, que tomen ese mensaje. ¿Sí queda claro? La primera razón entonces de por qué el mundo odia a Jesús y por qué nos odia, o por qué odia a los discípulos, es porque no somos del mundo. Ahora, quiero decirte algo que es importante en el contexto. Estas palabras Jesús las estaba dirigiendo específicamente a los 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Se está despidiendo de ellos. De hecho, más adelante vamos a ver que era específicamente para ellos. Pero el principio aplica para todos los creyentes y es una realidad en todos los creyentes y lo vamos a ver ahorita. No en el mismo sentido, porque aquí no todos somos perseguidos al nivel que ellos fueron perseguidos, pero sí es verdad que hoy en día la persecución se da en esos niveles también en algunos lugares. Quiero que pienses, probablemente viste las noticias a principios de mes. En Kenia mataron alrededor de 148 personas. De ellas, más o menos 140 eran cristianos. Estudiantes de universidad. Llega un grupo yihadista extremo. Dicen que por alguna razón sabían bien dónde se reunían. Era como una confraternidad dentro de la universidad, donde sé que aquí por ejemplo está el Compa, ¿no? Que se reúnen de diferentes denominaciones a orar en la universidad. Había un salón que usaban para orar por las mañanas los cristianos, y a esa hora llegó este grupo. Llega al salón y agarra y dice, a ver, ¿quiénes son musulmanes? Y los musulmanes los dejan salir y a los cristianos los acribillan ahí. Algunos ya saben, les quitan la cabeza, los decapitan y matan 140 personas más o menos. ¿Por qué? Porque eran cristianos. ¿Los mataron ateos extremos? No,
gente que cree en Dios y que ve a los cristianos como sus enemigos. ¿Por qué? Porque no creen en el mismo Dios que ellos. El mundo los va a aborrecer porque no son del mundo. ¿Ok? La segunda razón está en el verso 21. Dice, mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto me harán porque no conocen al que me ha enviado. Piensen esto. Estos hombres creen en Dios, en Alá, y creen que están sirviendo a Dios mientras matan a los cristianos. Y eso es curioso porque el día de hoy te vas a dar cuenta que quizá los desacuerdos o las fricciones más fuertes sean con personas que profesan creer en Dios. La gente con la que Jesús tuvo más dificultad no eran los ateos o los agnósticos o los filósofos, era con la religión establecida. Y el día de hoy tú puedes hablar otra vez de Dios de manera genérica y no vas a tener conflicto casi con nadie. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Puedes decir, y todos van a levantar la mano. Es que yo también creo en Dios. Sí, es necesario creer en Dios. Sí, es muy bueno tener algo espiritual de que agarrarte. Y toda la gente va a estar de acuerdo en su mayoría. Pero el momento que digas, oye, ¿y ya recibiste a Jesucristo? ¿Reconociste que eres pecador? Entonces van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque la gente no ha conocido a Dios. Y ese es el problema, que mientras la gente perseguía a Jesús, se sentían satisfechos porque pensaban que estaban haciéndole un bien a Dios, porque pensaban que estaban haciendo un servicio al Señor. Mira, vete un poquito aquí al capítulo 17 de Juan. Lo vamos a ver después a detalle. Pero mira cómo dice el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcas a Dios y a Jesucristo al que Dios envió. Y las personas el día de hoy pueden creer en Dios de una manera general, pero cuando tocas el punto de Jesucristo, la gente se molesta, la gente se enoja, la gente empieza a decir, no puedo creer que Dios sea así, no puedo creer que haya un solo camino. Yo pienso que todas las religiones tienen el mismo fin, el mismo objetivo, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma. Y ese es el problema. Jesús siempre enfatizó la unicidad, la exclusividad del camino que lleva al cielo. Y decía, yo soy el camino. Hoy en día la gente va a seguir discutiendo y va a seguir debatiendo y va a seguir irritada cada vez que tú digas que hay un solo camino. ¿Por qué? Otra vez, porque el mundo es diferente, porque el mundo no puede sujetarse a Dios, porque en el mundo hay otras prioridades y las prioridades personales se vuelven las prioridades más prioritarias. Si tú vas a Efesios al capítulo 2, es lo que Pablo dice en el verso 1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué es tan difícil que ellos entiendan? ¿Por qué no conocen a Dios? Porque ahorita, y esto es la realidad bíblica,
El mundo tiene un amo. ¿Quién es el amo? El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Entonces no podemos tener comunión, no podemos entendernos porque tenemos amos distintos. En el mundo el amo es el príncipe de este mundo. Para nosotros nuestro amo, nuestro Señor es Jesucristo. Es diferente. Los objetivos del amo son diferentes. Por eso es que Jesús dice, ¿sabes qué? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y el mundo dice, ¿sabes qué? Obedece los deseos de tu carne. Son deseos opuestos, son objetivos contrarios. No puedes esperar que el mundo acepte la verdad de Jesucristo viviendo en el mundo o como el mundo dice, ni puedes tú ser cristiano viviendo como el mundo vive y rechazando la voluntad de Dios. Es incompatible. Y por eso dice aquí, no conocen a Dios, porque ellos están sujetos por otro amo, porque tienen objetivos distintos y porque ese amo, que es muy mal amo, dice allí en 2 de Corintios, vea 2 de Corintios por favor al capítulo 2. El capítulo 2 dice allí, en el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Cuando nosotros hablamos en el mundo, para la gente que aborrece a Dios, nuestras palabras traen olor de muerte, porque lo que estamos predicando es que si no tienes a Cristo, están muertos, y eso a nadie le gusta. Pero dice que a aquellos que reciben la palabra somos olor grato, olor de Cristo en los que se salvan. En aquellos que reciben las palabras, lo que hablamos es vida. Así de que nosotros no podemos pensar que la gente va a entender el mensaje del Evangelio mientras está sujeta a otro amo, mientras está queriendo vivir conforme a sus prioridades, a como el mundo lo dicta. Y decía que es muy mal amo, porque dice el verso 4 del capítulo enseguida, capítulo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Han sido cegados de tal forma que no pueden entender, no pueden ver el Evangelio. El odio del mundo viene porque nos hemos identificado con Cristo, porque así como Él padeció, sabemos que nosotros vamos a padecer el rechazo. Viene porque no somos de este mundo, aunque vivimos en el mundo, y porque no conocen a Dios, porque el mundo no conoce a Dios. Profesa conocer a un Dios que no es el Dios de la Biblia, pero no es a este Dios que tenemos en la Escritura. De hecho, ahora sí, por favor, acompañan por favor al libro de los Hechos. Y es en el capítulo 17, por favor. Pablo estaba predicando en Atenas y estaban algunos filósofos allí que estaban escuchando estas discusiones. Y dice el versículo 19 que tomaron a Pablo y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Se parece a muchas personas el día de hoy. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si puedes leer más adelante en tu casa. Los demás dijeron: no, estás loco. Empezó cuando hablaron de la resurrección, los griegos dijeron: no, tú estás loco. Pero quiero que veas esta parte. Pablo está en Grecia, ve a los atenienses y les dice: veo que son muy religiosos, hasta el Dios no conocido adoran. Dice: pues tenemos diferentes dioses y tenemos aquí al Dios no conocido por si se nos pasa alguno. Y dice: pues a este les vengo a presentar, dice Pablo. Este es el que creó todas las cosas. Este no es como una estatua, no es algo que puedas imaginar y construir. Este es el Dios que ha mandado a un hombre como testimonio para que todos los hombres se arrepientan. ¿Cómo lo hizo? Lo resucitó entre los muertos para que lo puedas identificar. Y ellos dijeron: no, ahora sí te saliste. Está buena la idea, pero nada más para escucharla. Y aquí lo interesante es que Pablo dice algo. ¿Sabes? Dios no está lejos. Lo puedes encontrar palpando, dice, así a oscuras lo puedes encontrar. ¿Y por qué digo esto? Porque la culpabilidad o el odio del mundo no es justificado en ninguna manera, porque el mundo es culpable ante Dios y va a ser juzgado por su odio, por su rechazo. Si tú te fijas, regresa a San Juan, al capítulo 15 otra vez, por favor. Y dice allí, en el verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Está bien, el mundo me aborreció a mí, el mundo los va a aborrecer a ustedes. No son del mundo, se han identificado conmigo y no conocen a Dios. Pero el mundo no va a poder decir: es que nunca te conocimos, ¿cómo me vas a juzgar si nunca te conocí? Y lo que dice aquí es que si Jesús dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado mis palabras, pues hubiera alguna excusa. No está diciendo que el mundo no era pecador antes de que Cristo viniera. Lo que está diciendo es que ahora que Jesús vino y que expuso el pecado del mundo y que expuso la solución, el mundo ya no tiene excusa delante de Dios. Lo está rechazando abiertamente. El mundo es culpable porque están rechazando la palabra de Dios.
Si tú recuerdas, vete a Juan, al capítulo 3. Vamos a empezar de la parte bonita, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hay excusa. Ahora que Jesús vino, ahora que Jesús expuso el pecado del mundo, si tú lo rechazas, no hay excusa. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Ahora que yo ya vine, ahora que expuse el pecado de la gente, me han rechazado, no tienen excusa. La gente se molesta con Jesús, la gente se molesta con nosotros cuando hablamos de Jesús, porque Jesús expone el pecado de la gente. Porque Jesús, lo dijo una vez Jaime Foot, Jesús dice, nos pone a todos en el mismo nivel, pecadores. Todos somos pecadores. No importa cuántos millones tengas en el banco, no importa dónde estudiaste, no importa el pedigrí de tu familia, si tienes ascendencia europea o francesa, pecador. Todos somos pecadores. Y eso a la gente no le gusta. Ahora, quiero aprovechar nada más la recta para decir algo. La gente se debe molestar con Jesús, no con nosotros en última instancia. No estoy diciendo que la gente nos va a odiar, porque a veces como cristianos nos sentimos superiores. Yo no sé si alguna vez hayas conocido a alguien así, que por ser cristiano piensa que es mejor que las demás personas. Y en realidad un creyente debe de darse cuenta que somos de lo peor. Debemos ser más conscientes de nuestra necesidad que aquellos que no han recibido a Jesús. Entonces, si la persona te aborrece porque eres sangrón, pues Jesús no tiene la culpa, eres sangrón. Hasta los cristianos te odian, ¿no? Pero si de lo que está hablando Juan es de que la gente te odie por causa de identificarte con Cristo. Y otra vez lo que mencionaba, la gente aborrece la palabra, ha rechazado la palabra de Dios. Y miren, me sorprende la cantidad de gente que en los últimos meses he escuchado hablar que son cristianos, pero que no están tomando la palabra de Dios. Gente que dice, yo soy cristiano y creo en la Biblia, pero no creo que toda sea palabra de Dios. Creo que Pablo era helenista, creo que Pablo ponía algunas cosas de las costumbres, creo que Pablo no todo lo que decía era inspirado por Dios. Otros dicen, sí somos cristianos, pero nosotros no nos entendemos que la ley significa cualquier cosa que obedezcas. Entonces no tienes que obedecer nada para ser salvo. Y gente que es cristiana, entonces ahorita ya está hablando de un estilo de vida separado de la vid. Y solamente quieren el poder de Dios y solamente quieren las señales de Dios, las bendiciones de Dios, pero quitan lo que dice allí: si me amas, guarda mis mandamientos. Y es increíble porque es gente, algunos que por muchos años han estado en la iglesia y que ahora están saliendo con esas cosas. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que el mundo ha rechazado su palabra. Y sabes que el mundo sigue rechazando su palabra. Por eso no tienen excusa. No pueden exculparse, dice, porque Jesús vino y dio su testimonio. Dice, y mira lo que dice el verso 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
Nadie que diga amar a Dios va a aborrecer a Cristo. Y nadie que aborrece a Cristo puede amar a Dios. ¿Por qué? Jesús dice, si me aborreces a mí, aborreces al Padre. Porque nada de lo que hizo Jesús o de lo que dijo Jesús en este mundo lo dijo de su propia cuenta, sino lo que el Padre le decía que hiciera o que hablara. Entonces, el mundo es culpable porque han rechazado su palabra. Y mira lo que dice el verso 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y está haciendo lo mismo Jesús. Pero ahora dice, no solamente aborrecen mi palabra, aborrecen mis hechos. Están rechazando las obras que hice. Y piensa en esto. Si tú vas al capítulo 6, vamos a recordar un caso. Juan nos narra cómo Jesús hizo el milagro de multiplicar el pan. Y la gente comió y se sació. Eran miles de personas con unos cuantos peces y con unos cuantos panes. Jesús se mueve de allí después de que los alimenta. La gente, tú lo recuerdas, va y lo busca. Y en el verso 25 le dicen, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y mira la pregunta, el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y mira el 30, dime si no te dan ganas de darle unos cocos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acababan de comer miles de personas de unos cuantos panes y unos cuantos peces. Van a buscarlo porque comieron pan gratis. Y Jesús le dice, lo único que tienen que hacer es creer. Y le preguntan, ¿pero qué has hecho para que te creamos? A ver, enséñanos algo. Jesús, según registra Juan, nos dejó ahí 7 señales escogidas. Y la palabra señal tiene este sentido, una obra prodigiosa que nos llevara a ver quién era Jesús. La última la vimos recientemente cuando Jesús levanta a Lázaro, lo resucita después de 4 días de estar muerto. Pero ¿sabes qué? La gente, dice Juan, que cuando vieron a Lázaro, cuando escucharon que lo había resucitado, dijeron, vamos a matar a Jesús y vamos a matar a Lázaro también, para que no haya señales, para que no anden con cuentos de que lo resucitó. No solamente rechazaron su palabra, sino que rechazaron su obra. Y nuevamente Jesús insiste, están rechazando al Padre. No solamente a mí, sino al Padre. Y es lo que dice allí, el verso 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El mundo no tiene excusa, es culpable porque rechazó la palabra, porque rechazó sus obras. Pero no solamente eso, mira el verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Jesús lo que está diciendo aquí es que el odio, la oposición de estos hombres no puso nunca en riesgo el plan de Dios. Estaba escrito que así iba a suceder. ¿Dónde estaba escrito? En su ley. Les está diciendo a estos hombres religiosos, a estos hombres que eran los que enseñaban la palabra de Dios, les está diciendo, todo esto que ustedes están haciendo, su rechazo, su oposición, su incredulidad, ya estaba escrito en su ley. Y ustedes no se dan cuenta, pero están cumpliendo la ley. Ahora, cuando habla de la ley, no se está refiriendo solamente a los primeros 5 libros. De hecho, esto se encuentra en los Salmos.
hace referencia al Salmo, algunos piensan que es el 35:19, pero otros más al 69:4, al Salmo 69 porque es mesiánico. Entonces, Salmo 69:4, si tú vas para allá, es un salmo de David. Y dice allí: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Si tú lo sigues leyendo te vas a dar cuenta, es un salmo de David, pero el punto es este: estaba profetizado. Y eso es tremendo porque Dios sabía que el pueblo iba a rechazar a Jesús y sabía que era necesario para que entonces el pueblo crucificara a Jesús. Y aquí lo que les está diciendo es: señores, vean, ustedes están cumpliendo la Escritura. Y ustedes son los maestros de la Escritura. Ya vimos el odio del mundo, ya vimos la culpabilidad del mundo. Y sabiendo que vamos a ser odiados nosotros como discípulos de Jesús, ¿qué haremos? ¿Dejamos de compartir el Evangelio? ¿Dejamos de hablar la palabra de Dios? Mira lo que hace Jesús en el verso 26. Nos da la promesa del poder para seguir testificando. Y por tercera ocasión menciona la venida del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Jesús le dice a los discípulos: hey, no se asusten, van a padecer persecución, pero no están solos. El Espíritu Santo, el Consolador, yo los voy a enviar, que procede del Padre, dice, Él va a dar testimonio acerca de mí y ustedes van a dar testimonio también. Y dice allí en el verso 27, ustedes porque han estado conmigo desde el principio, hablando de los 12, aquellos que el Señor llamó para que fueran sus discípulos. Pero esta verdad aplica para nosotros el día de hoy también. Nosotros el día de hoy damos testimonio también. Nosotros el día de hoy hablamos la palabra de Dios también. Nosotros el día de hoy también necesitamos al Espíritu Santo. Es la única forma en que nosotros podemos testificar de Jesús, podemos dar testimonio de Él. Ahora quiero que pienses esto: el testimonio solo de la iglesia, muchas veces decimos, lo más importante es el testimonio, que tus hechos hablen más que las palabras. Está bien tener un buen testimonio, es necesario, pero ¿cómo vas a ver la gente si eres mormón o si eres testigo de Jehová o si eres del Club de Leones o del Rotario? Mira, esta persona vive muy bien y todo. Ay, pues me quiero convertir al Club Rotario, ¿no? O sea, el solo hecho de que alguien viva muy bien no te va a hacer salvo. Necesitamos hablar el Evangelio. Necesitamos proclamar las buenas nuevas. Por eso Jesús dice: hey, el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí y ustedes también lo van a hacer. Ustedes también van a dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio. Y tú lees en el libro de los Hechos que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, lo primero que hicieron es que salieron a compartir el Evangelio y los tomaron prisioneros y les dijeron: hey, no anden hablando de estas cosas. Y ellos dijeron: juzguen ustedes si es correcto obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Y los discípulos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y quizá en algún momento tú, cuando recibiste a Jesús, querías compartirle a todo el mundo. Yo sí, quería que los de trabajo fueran salvos y comienzas a hablar a la gente, estás emocionado, pero te das cuenta que eso no te hace popular. Y entonces quizá le empiezas a bajar, ¿no? Y decimos: ahora voy a ser más prudente, ahora voy a ser más sabio, ahora voy a usar otras estrategias. Pero la realidad es que quizá lo que estamos haciendo es
sacándole la vuelta al rechazo. No queremos ser rechazados. No queremos que digan, ¿cómo tú? Pero ¿a poco crees eso? ¿No? Hoy yo pensé que tú eres una persona más inteligente, ¿no? Yo pensé que tú eres una persona pues que tenía otro nivel. Amados, el Espíritu Santo vino para que convenza a las personas, pero también vino para que nosotros seamos empoderados para hablar las buenas nuevas. Necesitamos predicar las buenas nuevas. Para eso estamos aquí. Ese es nuestro llamado, a ser luz y sal de la tierra. Y Jesús dijo, si yo lo padecí, ¿por qué ustedes no? ¿Qué le vas a responder a Jesús? Si yo sufrí, si yo fui aborrecido, ¿quién eres tú para no pasar por allí? ¿Quién soy yo para no pasar por allí? Que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos con valor, con denuedo, predicar las buenas nuevas, porque para eso hemos sido llamados también. Somos ese pueblo especial, ¿no? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Lo podemos cantar, ahora hay que vivirlo también. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y gracias porque quizá las palabras en esta porción de tu escritura no nos emocionen tanto, pero sabemos que son verdad. Ayúdanos, Señor, para que podamos asumir el llamado que tú nos has dado, para que podamos entender que parte de nuestro llamado como creyentes es a ser aborrecido por el mundo. Señor, y queremos ser sabios con esto. No queremos tener una predisposición hostil a las personas que no son cristianas, pero sí queremos ser genuinos y obedientes en el mandato que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura del llamado que tú nos has hecho. Como dijo Pablo a los Efesios, que andemos de la manera digna del llamado que hemos recibido. Que podamos caminar, Señor, dándote gloria con nuestra vida, pero también dando testimonio con nuestros labios de quién eres tú. Señor, úsanos para que otras personas puedan escuchar las buenas nuevas. Y ayúdanos a entender nuestro lugar en este mundo. Que podamos entender que somos peregrinos y extranjeros, que vamos de pasada rumbo a nuestra ciudad celestial, que no tenemos morada permanente en este mundo. Y la realidad es que nada en este mundo, Señor, nos podrá satisfacer fuera de ti. Señor, danos ese denuedo, llénanos con tu Espíritu Santo, moldéanos, Señor, no conforme al mundo, sino conforme a tu carácter, conforme, Señor, a tus propósitos, según Cristo, Señor. Y Padre, te pedimos para que podamos entender que tenemos un amo distinto. No es el príncipe de este mundo quien nos gobierna, sino el Rey de Reyes. Y no es nuestra carne la que dicta los deseos que obedecemos, sino tu Espíritu Santo. Señor, que podamos vivir en esa realidad todos los días, Padre. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos y perdónanos, Señor, si hemos pensado diferente. Perdónanos, Señor, si hemos sido cobardes, si hemos buscado rehuir, Señor, el rechazo, si hemos procurado vivir en dos aguas, no queriendo ser rechazado en el mundo y al mismo tiempo hemos querido agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, endereza nuestros pasos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.